Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es paella de verduras y costillas. Sabemos que hay mucha tradición en el tema de las paellas, cada uno lo hace de una forma y de una manera completamente distinta. Yo os voy a decir cómo la preparo yo. ¿Queréis ver lo fácil que se hace? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar colocando una paellera en el fuego. Para que os hagáis una idea, mi paellera es de 30 centímetros. Añadimos aceite de oliva, como aproximadamente unas 2 a 3 cucharadas. Vamos a dejar que ese aceite nos coja un poquito de temperatura y cuando el aceite ya le tenemos caliente, añadimos de 3 a 4 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 4 dientes de ajo porque me encanta el sabor que le da a la paella. Ahora también en este momento rápidamente añadimos la carne, 1 kilo de costillas de cerdo. En mi caso, os digo en mi caso porque perfectamente lo podéis cambiar por la carne que a vosotros más os guste. Añadimos sal como siempre os digo, a nuestro gusto, y ahora lo que vamos a hacer es sellar nuestra carne por ambos lados. Coloco un poquito porque ha caído una encima de otra y una vez la carne ya la tenemos sellada por ambos lados, ahora viene un toque así que cada uno lo hace de manera distinta. Yo sé que en este momento muchas personas sacan la carne y la reservan para luego añadirla cuando la añadimos con el caldo, pero a mí no me gusta sacarla, me gusta dejarla desde el principio para que la carne coja todos los sabores que le vamos a añadir a la paella. Y la verdura que coja también todos los sabores que tiene la carne. Entonces os estáis imaginando en este momento que luego va a ser una explosión de sabor. Como habéis visto, he añadido 300 gramos de judía verde, un pimiento rojo, un pimiento verde, 1 o 2 zanahorias. Yo he añadido 2 zanahorias, sal como siempre os digo a nuestro gusto y por último añadimos una cebolla. Ahora lo que vamos a hacer es pochar muy bien esa verdura para que coja, como os decía anteriormente, todos los sabores, tanto la carne como la verdura. Una vez ya la tenemos bien pochada, ahora vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce. En mi caso yo le estoy añadiendo una cucharadita de pimentón de la Vera, porque quiero darle así un toquecito de sabor ahumado, pero en este caso vamos a añadir el pimentón que a nosotros más nos guste. Le vamos a cocinar aproximadamente nada, unos segunditos, no llega al minuto porque si no sabemos que corremos el riesgo de que se pueda quemar el pimentón. Entonces con un par de vueltas es suficiente y una vez ya lo tenemos añadimos un tomate. Vamos a estar cocinando hasta que veamos que ha soltado todo el jugo, todo ese liquidito que estamos viendo en la paella, porque como quien dice ahora el tomate, el haberla añadido, nos va a sacar todos los sabores que tenemos en la base de nuestra paella. Es como un limpiador. Y ese sabor se lo va a aportar a la carne y a las verduras. Ahora viene la parte del arroz. Yo voy a añadir 2 tazas de arroz que equivale a 400 gramos de arroz. Y viene el dilema del caldo. Según el arroz que elijamos, según el arroz que nos guste, por ejemplo, para hacer una paella, yo siempre calculo que si he hecho 400 gramos de arroz, multiplico por 3. Entonces, ¿qué hago? 400 de arroz, 1,2 litros de caldo, aproximadamente, que según lo que hayamos añadido también de verduras a la paella, nos va a pedir un poquito más o un poquito menos, pero para no pasarnos vamos a ir poquito a poco, porque es posible que esté entre el 1,2 litros y el 1,5 litros. Yo estoy utilizando caldo de carne, entonces como en este caso estoy utilizando caldo de carne, este caldo ya tiene sal, yo no se la voy a añadir. Si por ejemplo vuestro caldo le veis que tenéis que añadir sal, en este momento añadirle el toquecito de sal porque ahora el arroz va a coger todos los sabores que tiene la paella. Colocamos un poquito. Dejamos que comience a hervir y también en este momento vamos a añadirle media cucharadita de azafrán. Ahora que le queremos añadir enebra, perfectamente lo podéis hacer. Este sale un poquito más económico como ya sabemos. Mezclamos un poquito para que se mezcle ese azafrán y lo que os decía, vamos a dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, ¿qué vamos a hacer? Bajar al fuego, un fuego medio, y cocinamos durante aproximadamente unos 20 minutos. Nada, el cocinado va a ser hasta dejar el arroz a nuestro gusto. Y según vamos cocinando, ahora nos va a pedir el arroz más caldo
o que así le está bien, pero yo sé que me va a pedir el litro 200. Entonces, le añadimos, ¿veis? Que todavía le queda por cocinar, entonces le añado todo lo que tengo y le dejo que se termine mi arroz. Ahora, en este momento os recomiendo que el caldo que añadáis que sea caliente para no bajarle mucho la temperatura al arroz y que no pierda ese hervor. Entonces, si necesita ese caldo, le hemos dado un calentón en el microondas o en un cazo, se lo añadimos y después de los 20 minutos exactos ya lo tenemos. Ahora, fuera del fuego, vamos a dejarle reposar 5 minutos, que son esenciales, son muy principales. Le dejamos reposar esos 5 minutos y después de nuestros 5 minutos ya lo tenemos. Mirad qué maravilla. Ahora es un arroz cargado de sabor. Yo sé que en muchos lugares, en muchos hogares, hay muchísima tradición de paellas, pero ya os digo, seguir estos pasos porque os va a encantar el sabor que le da esta paella de carne y verdura. Pero aún no te vayas, porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales. Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también, si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os dejo los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Me preguntáis que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí. El suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es completamente gratuito. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.